No buscaba redención, solo quería verla bailar una vez más. Dueño de un imperio y esclavo del silencio, compró el edificio donde ella se escondía del mundo y la desafió. Cada noche, una coreografía forzada. Cada mirada, un duelo mudo. Pero lo que empezó como control se volvió necesidad. Y lo que él no esperaba era que ella también comenzara a mirarlo diferente. Perdón por interrumpir tu historia, pero si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Bendice este canal ayudándonos a crecer y que Dios te lo multiplique el doble. Gracias y buen video. El polvo danzaba en los rayos de luz que se filtraban por las ventanas rotas del viejo estudio de danza en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Entre las columnas coloniales y los azulejos de Talavera agrietados, Citlali Mendoza movía la escoba con movimientos mecánicos, barriendo no solo la mugre acumulada, sino también los recuerdos que se negaban a desvanecerse. Cada mañana, al cruzar el umbral de aquel lugar que una vez fue su santuario, sentía como si 1000 dagas le atravesaran el pecho. Los espejos empañados reflejaban apenas la sombra de lo que una vez fue. La prometedora bailarina que había conquistado los escenarios más importantes de México, desde el Palacio de Bellas Artes hasta el Teatro de la Ciudad. «Pinche vida de mierda», murmuró entre dientes, deteniéndose frente al espejo principal que dominaba la pared norte del estudio. Su reflejo le devolvía la mirada de una mujer de 28 años, que parecía haber vivido el doble. El cabello negro azabache, antes siempre recogido en un moño perfecto, ahora colgaba descuidado sobre sus hombros. Sus ojos, color miel, que antes brillaban con la pasión de 1000 soles, ahora parecían lagos secos en temporada de sequía. El estudio había sido su refugio durante 5 años. Después de aquella noche maldita en el Teatro Juárez de Guanajuato, cuando sus piernas se congelaron como hielo frente a 1000 espectadores expectantes, no había podido volver a pisar un escenario. La humillación se había grabado a fuego en su alma, pero lo que realmente la había destruido fue ver cómo Emiliano, su coreógrafo y el amor de su vida, simplemente desapareció sin dar explicaciones. «¿Por qué me abandonaste, cabrón?», susurró al vacío, como lo hacía cada día desde hacía 3 años. Ahora trabajaba como conserje en el mismo lugar donde había forjado sus sueños. La cruel ironía del destino la tenía atrapada, limpiando el espacio donde una vez había brillado como la estrella más prometedora de la danza contemporánea mexicana. Don Aurelio, el antiguo dueño, había sido comprensivo con su situación. Le había dado trabajo y un pequeño cuarto en la azotea del edificio colonial del siglo XVIII. El sonido de tacones resonando contra el piso de piedra la sacó de sus pensamientos. Era extraño. El estudio había estado cerrado para clases desde hacía meses. Don Aurelio había mencionado algo sobre problemas financieros y la posible venta del edificio, pero ella había preferido no escuchar los detalles. La puerta principal se abrió con un chirrido que hizo eco en las paredes de cantera rosa. Citlali levantó la vista y sintió como si el tiempo se detuviera. Un hombre alto, de complexión atlética y vestido con un traje negro impecable, cruzó el umbral con la seguridad de quien está acostumbrado a que el mundo se mueva a su ritmo. Sus ojos color acero recorrieron cada rincón del estudio con la precisión de un tasador profesional. El cabello castaño oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando una frente amplia y facciones que parecían esculpidas por los mismos artistas que habían creado las estatuas del Museo de Antropología. «Buenas tardes», dijo con una voz profunda que reverberó en el espacio vacío. «Busco a la señorita Citlali Mendoza». El corazón de ella se aceleró como si hubiera corrido desde Xochimilco hasta el Zócalo. Hacía años que nadie la buscaba por su nombre completo. En el barrio la conocían simplemente como la chica que limpia el estudio de danza. «Soy yo», respondió apretando el mango de la escoba hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Quién pregunta?». El hombre se acercó con pasos medidos, como si cada movimiento estuviera coreografiado. Al estar más cerca, Citlali pudo notar los detalles que delataban su estatus. El reloj de oro que brillaba en su muñeca, los zapatos de piel italiana que probablemente costaban más que su salario de 6 meses. Y sobre todo, esa aura de poder que solo poseen quienes han nacido para mandar. «Mi nombre es Itzel Ramón Vázquez», dijo, extendiendo una tarjeta de presentación elegante.
Soy el nuevo propietario de este edificio. Las palabras cayeron sobre Citlali como un balde de agua helada en pleno enero capitalino. Sus manos temblaron al tomar la tarjeta, donde leyó en letras doradas: Vázquez Enterprises, desarrollo inmobiliario de lujo. ¿Nuevo propietario?, balbuceó. Pero don Aurelio nunca me dijo. Don Aurelio tenía deudas que no podía pagar, interrumpió Itzel con una frialdad que cortaba como navaja. El banco embargó la propiedad hace 3 semanas. Yo la compré en subasta. Citlali sintió como si el suelo de piedra se abriera bajo sus pies. Este edificio era lo único que le quedaba, su único refugio en un mundo que la había rechazado sin piedad. ¿Y qué va a pasar conmigo?, preguntó, odiando cómo su voz sonaba tan pequeña y vulnerable. Itzel la observó durante un largo momento que se sintió eterno. Sus ojos de acero parecían penetrar hasta el fondo de su alma, como si pudiera leer cada uno de sus secretos, cada una de sus cicatrices. He investigado sobre usted, señorita Mendoza, dijo finalmente. Sé quién era antes de que todo se viniera abajo. No sé de qué me habla, mintió girando la cara para evitar su mirada penetrante. Citlali Mendoza, nacida en Xochimilco, estudiante becada en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, ganadora del Premio Nacional de Danza Joven a los 23 años, prometida a convertirse en la primera bailarina mexicana en ser invitada al Ballet de la Ópera de París. ¡Basta!, gritó Citlali, dejando caer la escoba con un estruendo. Esa mujer ya no existe. Murió hace 3 años en Guanajuato. Quizás, dijo Itzel dando un paso más cerca, pero yo creo que solo está dormida. El silencio se extendió entre ellos como una telaraña invisible. Citlali podía escuchar los latidos de su propio corazón y el rumor lejano del tráfico en la calle de Moneda. ¿Qué quiere de mí?, preguntó finalmente. Itzel sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un tiburón que ha olido sangre en el agua. Tengo una propuesta que hacerle, señorita Mendoza, una que no podrá rechazar. Se dirigió hacia el centro del estudio, donde una vez había estado el piano de cola que acompañaba sus ensayos. Sus pasos resonaban con un ritmo hipnótico. Este edificio será demolido en 3 meses para construir un complejo de oficinas de lujo, anunció sin voltear a verla. Sin embargo, estoy dispuesto a preservarlo, bajo una condición. ¿Cuál?, preguntó Citlali, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Itzel se volteó lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, ella sintió una electricidad extraña recorriendo su columna vertebral. Quiero que baile para mí, solo para mí, todas las noches, durante 3 meses. Si acepta, no solo preservaré el estudio, sino que lo restauraré a su antigua gloria. ¿Está usted loco?, susurró Citlali, retrocediendo hasta que su espalda tocó el espejo frío. Yo ya no bailo. No puedo bailar. Puede y va a hacerlo, dijo Itzel, con una certeza que helaba la sangre. Porque si no acepta, este lugar será reducido a escombros y usted no tendrá ni trabajo ni hogar. La realidad de la situación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba atrapada entre la espada y la pared, entre revivir su peor pesadilla o perder lo único que le quedaba en el mundo. ¿Por qué?, preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué quiere verme bailar? Itzel se acercó hasta quedar a solo unos centímetros de ella. Su perfume, una mezcla de cedro y especias, la envolvió como una telaraña invisible. Porque vi su última presentación en Guanajuato, murmuró su voz apenas audible. Vi cómo se rompió en 1000 pedazos sobre ese escenario, y desde esa noche no he podido quitármela de la cabeza. Citlali sintió como si todas las heridas mal curadas de su pasado se abrieran de nuevo. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero se las tragó con fiereza. No le daría el gusto de verla llorar. Tiene hasta mañana para decidir, dijo Itzel, dirigiéndose hacia la puerta. Si acepta, comenzamos pasado mañana a las 8 de la noche. Si no, bueno, espero que tenga otro lugar a donde ir. El sonido de sus pasos se desvaneció en la distancia, dejando a Citlali sola con sus demonios y una decisión que cambiaría su vida para siempre. En el silencio que siguió, pudo escuchar el eco fantasmal de la música que una vez había llenado esas paredes. El destino, pensó mientras recogía la escoba del suelo, tenía un sentido del humor muy retorcido. La decisión había sido tomada, no por elección,
sino por supervivencia. Citlali había pasado la noche anterior caminando por las calles empedradas del centro histórico, desde la catedral hasta el templo mayor, buscando respuestas que nunca llegaron. Al amanecer, cuando las campanas de la catedral sonaron las 6, supo que no tenía otra opción. Ahora, 3 días después de haber aceptado el maldito trato, se encontraba parada en el centro del estudio restaurado como por arte de magia. Itzel había cumplido su palabra con una eficiencia que rozaba lo sobrenatural. Los espejos brillaban como nuevos, el piso de duela había sido pulido hasta relucir, y en la esquina noreste había aparecido un sillón de cuero negro que parecía un trono. «Está esperando», murmuró entre dientes, viendo el reloj de pared que marcaba las 8 en punto. Como invocado por sus palabras, el sonido de la puerta principal resonó en el espacio. Itzel entró con la misma seguridad de siempre, pero esta vez llevaba ropa más casual, pantalón de vestir negro y camisa blanca sin corbata. Aún así, emanaba esa aura de poder que la ponía nerviosa. «Puntual», dijo dirigiéndose directamente a su sillón sin siquiera mirarla. «Me gusta eso». Citlali apretó los puños. Llevaba puesta una malla negra y zapatillas de ballet que había desempolvado de un rincón olvidado de su cuarto. Cada fibra de su ser gritaba que huyera, pero sus pies permanecían clavados al suelo. «¿Y bien?», preguntó Itzel, acomodándose en su sillón como un emperador en su trono. «¿Vas a quedarte ahí parada toda la noche?» «No sé qué quiere que haga», respondió ella con una voz más áspera de lo que pretendía. «Hace 3 años que no bailo». «Pues es hora de recordar», replicó él, cruzando las piernas con elegancia estudiada. «Sorpréndeme». La palabra «sorpréndeme» resonó en su cabeza como una bofetada. Sorprenderlo. Ella, que ya no sabía ni cómo mover los brazos sin que temblaran, debía sorprender a un hombre que probablemente había visto bailar a las mejores compañías del mundo. «Vete al diablo», murmuró, pero comenzó a moverse. Los primeros pasos fueron patéticos. Sus piernas se sentían como si fueran de plomo y cada movimiento parecía desconectado del siguiente. Era como si su cuerpo hubiera olvidado el lenguaje que una vez dominó a la perfección. «Patético», comentó Itzel después de 5 minutos de tortura. «Una niña de ballet de 6 años tiene más gracia». Citlali se detuvo en seco, el fuego de la humillación encendiéndose en sus mejillas. «¿Disculpa? No hay pasión, no hay alma. Te mueves como un robot descompuesto», continuó él, su voz fría como el hielo de los volcanes nevados. «¿Esto es lo que era la gran Citlali Mendoza? ¿Esta sombra gris de lo que una vez fue una artista?» «Cierra la boca», explotó ella. «No tienes ni idea de lo que he pasado». «Tienes razón», dijo Itzel, incorporándose ligeramente en su asiento. «No tengo idea, pero lo que sí sé es que la mujer que vi en Guanajuato, incluso en su momento más vulnerable, tenía más fuego en un solo dedo que todo lo que acabas de mostrarme». Esas palabras fueron como gasolina en una fogata. Citlali sintió algo despertar en su pecho, algo que había mantenido enterrado bajo capas de dolor y resentimiento. Comenzó a moverse otra vez, pero esta vez con rabia. Sus brazos cortaron el aire como dagas, sus piernas se extendieron con una fuerza que parecía salir del mismo inframundo. No era ballet clásico ni danza contemporánea, era pura rabia convertida en movimiento. «Mejor», comentó Itzel, y por primera vez desde que lo conocía, su voz sonó casi impresionada. Durante los siguientes 40 minutos se estableció un ritual perverso. Él criticaba, ella se enojaba más, y esa ira se traducía en movimientos cada vez más intensos. Era como si estuvieran en una danza mental, un juego de poder donde las palabras eran armas y el silencio, territorio conquistado. «Tu técnica está oxidada», decía él. «Tu personalidad está podrida», respondía ella, ejecutando un giro perfecto como para contradecir sus propias limitaciones. «Más alto ese arabesque, más alta tu prepotencia. Otra vez desde el principio, otra vez vete al carajo». Pero lo hacía, una y otra vez, hasta que el sudor empapaba su malla y sus músculos gritaban por descanso. Y durante todo ese tiempo, los ojos de Itzel no se apartaron de ella ni un solo segundo. Había algo perturbador en la forma en que la observaba. No era lujuria, al menos no la lujuria obvia y babosa que había visto en otros hombres. Era algo más profundo, más complicado,
como si fuera un coleccionista estudiando una pieza única o un científico observando un experimento fascinante. En la séptima noche de su condena, mientras intentaba un salto particularmente complicado, sintió cómo su tobillo izquierdo se torció de manera antinatural. El dolor fue instantáneo y brutal. Cayó al suelo como un saco de cemento, maldiciendo en todos los idiomas que conocía y algunos que probablemente se inventó en el momento. Esperaba escuchar su risa burlona o tal vez un comentario sarcástico sobre su falta de práctica. En cambio, lo que vio fue algo completamente inesperado. Itzel se había levantado de su trono de cuero y se acercaba hacia ella, no con la arrogancia usual, sino con algo que se parecía peligrosamente a la preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, y su voz sonaba diferente, más suave, más humana. Citlali lo miró desde el suelo, confundida por este cambio repentino. Cuando él extendió su mano para ayudarla a levantarse, ella pudo ver algo en sus ojos que no había notado antes. Una vulnerabilidad que él mantenía muy bien escondida detrás de su máscara de frialdad. «Yo», comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La mano de él permanecía extendida, esperando. Era una mano elegante, con dedos largos y una cicatriz pequeña en el nudillo del índice. Una mano que podría ser suave o cruel, dependiendo de las circunstancias. Por un momento, solo por un momento, Citlali sintió el impulso de tomarla, de permitir que la ayudara, de bajar las defensas que había construido tan cuidadosamente durante los últimos 3 años. Pero entonces recordó quién era él, el hombre que la había chantajeado, que la obligaba a revivir sus peores pesadillas cada noche. El hombre que se sentaba en su trono de cuero a juzgar cada uno de sus movimientos como si fuera un dios decidiendo el destino de los mortales. «No necesito tu ayuda», mintió, incorporándose por sí misma a pesar del dolor punzante en el tobillo. Vio algo pasar por los ojos de Itzel. ¿Decepción? ¿Dolor? Fuera lo que fuera, desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por su máscara habitual de frialdad. «Por supuesto que no», dijo regresando a su asiento. «Las divas nunca necesitan ayuda, ¿verdad?». Pero algo había cambiado en la atmósfera del estudio. Una grieta casi imperceptible había aparecido en el muro que separaba sus mundos. Y aunque ninguno de los dos estaba dispuesto a admitirlo, ambos habían sentido esa primera chispa de algo que no sabían cómo nombrar. Esa noche, mientras se aplicaba hielo en el tobillo en su pequeño cuarto de la azotea, Citlali no podía quitarse de la cabeza la imagen de esa mano extendida. Y 3 pisos más abajo, Itzel permanecía sentado en la oscuridad del estudio, preguntándose por qué el simple gesto de rechazar su ayuda lo había afectado tanto. El juego había comenzado, pero las reglas estaban cambiando sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Durante 2 semanas, Citlali había notado cambios extraños en el estudio. Primero fue la barra de ballet que apareció una mañana, idéntica a la que había usado durante sus años de gloria. Luego, las luces profesionales que transformaron la iluminación amateur en algo digno del Palacio de Bellas Artes. Cada detalle parecía arrancado directamente de sus recuerdos. Pero esa tarde, al entrar para su ritual de limpieza matutino, se quedó paralizada. En la pared oeste había aparecido algo que la golpeó como un puñetazo directo al estómago. Una fotografía enmarcada de ella a los 25 años, en pleno salto durante su interpretación de La Llorona moderna en el teatro de la ciudad. «Hijo de puta», murmuró, acercándose con pasos temblorosos. La fotografía había sido tomada en el momento exacto, donde alcanzaba la altura máxima de su gran jeté, con los brazos extendidos como alas y una expresión de éxtasis puro en el rostro. Recordaba esa noche perfectamente. Había sido su última gran actuación antes de que todo se viniera abajo. Sus manos temblaron al tocar el marco dorado. ¿Cómo diablos había conseguido esa fotografía? ¿Y por qué la había colgado como si fuera un trofeo en su sala de torturas personal? El sonido de la puerta principal la sobresaltó. Eran apenas las 5 de la tarde, 3 horas antes de su cita nocturna con el demonio. «Llegas temprano», dijo Itzel entrando con esa condenada elegancia que tanto la irritaba. «¿Qué significa esto?», le gritó, señalando la fotografía con una furia que le quemaba las venas. «¿De dónde sacaste esta pinche foto?». Itzel se detuvo a unos metros de distancia,
observándola con esa mirada analítica que parecía diseccionarla por dentro. ¿Te gusta? Pensé que te traería buenos recuerdos. Buenos recuerdos, explotó Citlali. ¿Estás loco? ¿Crees que es divertido jugar con mi pasado como si fuera tu juguete personal? No es un juego, respondió él, su voz manteniéndose peligrosamente calmada. Es un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué? ¿De todo lo que perdí? ¿De lo patética que me volví? Itzel se acercó 2 pasos más, y ella pudo ver algo ardiendo en sus ojos grises. Un recordatorio de lo extraordinaria que eras. Esas palabras la golpearon más fuerte que cualquier insulto. Extraordinaria. Hacía tanto tiempo que nadie usaba esa palabra para describirla que había olvidado cómo sonaba. Tú no me conoces, susurró, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. No sabes nada de mí. Sé más de lo que crees, dijo Itzel, y por primera vez su máscara de frialdad mostró una grieta. Sé que naciste en una trajinera en Xochimilco durante la festividad de la Virgen de Guadalupe. Sé que tu madre vendía flores para pagarte las clases de ballet. Sé que te rompiste la muñeca a los 16 años y seguiste ensayando con yeso. Cada revelación era como una puñalada. ¿Cómo diablos sabía todo eso? Esos detalles íntimos de su vida no estaban en ninguna entrevista ni artículo de revista. ¿Qué carajo quieres de mí?, le gritó, las lágrimas amenazando con desbordarse. ¿Por qué investigaste mi vida como si fuera una delincuente? Porque estuve ahí, dijo Itzel, su voz bajando hasta convertirse en un susurro. En Guanajuato. Te vi caer. Te vi romperte en 1000 pedazos sobre ese escenario, y desde esa noche no he podido sacarte de mi cabeza. El mundo de Citlali se tambaleó. Había estado ahí. Había sido testigo de su humillación más profunda, de la noche que destruyó todo lo que era. «Mentiroso», murmuró, pero su voz sonaba hueca incluso para ella misma. «Primera fila, asiento número 7», continuó Itzel implacable. «Llevabas un tutú azul medianoche con detalles plateados. La música era de revueltas, adaptada para ballet contemporáneo. Te quedaste inmóvil durante 43 segundos antes de salir corriendo. Cada detalle era exacto, dolorosamente exacto». Citlali se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, abrazando sus rodillas como había hecho aquella noche maldita en su camerino. «¿Por qué?», preguntó con un hilo de voz. «¿Por qué me haces esto?». Itzel se acercó y se sentó en el suelo frente a ella, un gesto tan inesperado que la tomó completamente desprevenida. «Porque esa noche vi algo que nadie más vio», dijo, su voz cargada de una emoción que no sabía cómo interpretar. «Vi a una mujer luchando contra sus propios demonios en tiempo real, y fue la cosa más hermosa y desgarradora que he visto en mi vida». «Hermosa», rió amargamente. «Mi humillación pública te pareció hermosa. Tu vulnerabilidad me pareció hermosa. Tu humanidad me pareció hermosa». Esas palabras la partieron por la mitad. Nadie, absolutamente nadie, había encontrado belleza en su momento más oscuro, ni siquiera ella misma. Se levantó bruscamente y se dirigió hacia la puerta, pero Itzel la detuvo con sus palabras. «Emiliano Herrera, tu coreógrafo, se fue con la prima ballerina de la Compañía Nacional 2 días después de Guanajuato». Citlali se petrificó. Ese detalle no estaba en ningún lado. Era un secreto que solo conocían 3 personas. Ella, Emiliano y la perra que se lo robó. «Cállate», susurró. «Te abandonó cuando más lo necesitabas. Te dejó sola para recoger los pedazos de tu carrera destrozada. Te dije que te callaras, y aquí estás 3 años después, todavía permitiendo que ese cobarde controle tu vida desde la distancia». Citlali se volteó hacia él con los ojos encendidos de furia. «No tienes derecho a juzgar mi vida». «Tienes razón», dijo Itzel poniéndose de pie, «pero tengo derecho a ver lo que otros no pueden ver». Esa noche, la lluvia azotaba la Ciudad de México con una violencia inusual. Los ensayos habían sido particularmente intensos, como si la tormenta exterior hubiera infectado el ambiente dentro del estudio. Citlali había bailado con una rabia destructiva, canalizando toda su frustración y dolor en movimientos que parecían cortar el aire. Cuando terminaron, estaba empapada en sudor y temblando de agotamiento. Itzel se había quedado en silencio durante toda la sesión, observando con esa intensidad que la ponía nerviosa. Al dirigirse hacia la puerta, notó que él no se había movido de su trono de cuero.
Estaba mirando algo en el espejo principal, completamente inmóvil. Siguió su mirada y se dio cuenta de que observaba su propio reflejo, pero había algo raro en su expresión. No era la arrogancia habitual, sino algo parecido a la melancolía. ¿Qué ves?, preguntó sin pensarlo. Itzel tardó tanto en responder que pensó que no la había escuchado. «Tú ves lo que perdiste», dijo finalmente sin apartar la vista del espejo. «Yo veo lo que aún puede ser». Esas palabras resonaron en el alma de Citlali como campanas de catedral. Se acercó hasta quedar a su lado, mirando también hacia el espejo. Ahí estaban los dos, reflejados en el cristal empañado. Ella destruida pero aún hermosa, él misterioso y lleno de secretos. «No sabes nada de lo que puede ser», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «Sé que el fuego sigue ahí», dijo Itzel volteando finalmente a mirarla. «Solo está esperando a que alguien lo avive». Por un momento, solo por un momento, Citlali sintió la tentación de creerle, de permitir que esas palabras sanaran aunque fuera una pequeña parte de las heridas que llevaba cargando. Pero el orgullo, ese maldito orgullo que había sido su compañero fiel durante los últimos 3 años, se interpuso como una muralla. «El fuego se apagó en Guanajuato», dijo, dirigiéndose hacia la puerta, «y no hay manera de encenderlo otra vez». Pero mientras salía bajo la lluvia, las palabras de Itzel la siguieron como fantasmas. «Yo veo lo que aún puede ser». Y por primera vez en 3 años, una parte muy pequeña de ella se atrevió a preguntarse si tal vez, solo tal vez, él tenía razón. «Esta noche será diferente», anunció Itzel, mientras Citlali terminaba de atarse las zapatillas de ballet. Llevaban 3 semanas de rituales nocturnos, y ella había aprendido a leer sus estados de ánimo en la forma en que se acomodaba en su trono de cuero. Esa noche había algo distinto en su postura, una tensión que no había visto antes. «¿Diferente cómo?», preguntó, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. «No quiero que improvises más. Vamos a trabajar en una coreografía específica». Citlali sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Improvisar era su zona de seguridad, donde podía controlar cada movimiento sin arriesgarse a revivir recuerdos específicos. «No hago coreografías», dijo, cruzando los brazos. «Ya te lo dije». «Pero yo sí», replicó Itzel, levantándose de su asiento por primera vez desde que comenzaron estos encuentros. «Y esta noche vas a seguir mis indicaciones». Se dirigió hacia el centro del estudio con esa elegancia felina que tanto la perturbaba. Sin el traje formal, vestido solo con pantalón negro y camisa blanca arremangada, parecía menos intimidante, pero de alguna manera más peligroso. «¿Sabes bailar?», preguntó Citlali genuinamente sorprendida. «Estudié ballet durante 10 años», respondió, adoptando una quinta posición perfecta. «Antes de que mi padre decidiera que los hombres de la familia Vázquez no perdían el tiempo con frivolidades artísticas». Había una amargura en su voz que Citlali reconoció inmediatamente. Era el mismo dolor que ella sentía cada vez que recordaba los sueños rotos. Por eso comenzó a preguntar, pero él la interrumpió. «Posición inicial. Primera posición. Brazos en preparación». Durante la siguiente hora, Itzel la guió a través de una secuencia que parecía diseñada específicamente para torturarla. No era técnicamente compleja, pero requería una sincronización perfecta entre 2 cuerpos, momentos donde tenían que moverse como si fueran uno solo. Al principio mantuvo la distancia, corrigiendo sus movimientos con palabras desde lejos, pero la coreografía demandaba proximidad y gradualmente se vio obligado a acercarse para guiar físicamente sus brazos, ajustar la posición de sus hombros. «Más suave en la transición», murmuró, sus manos posándose en su cintura para demostrar el movimiento. El contacto fue como recibir una descarga eléctrica. Citlali se tensó instantáneamente, pero no se apartó. Había algo en la forma en que la tocaba, profesional pero infinitamente cuidadosa, que desarmaba sus defensas habituales. «Ahora el giro», dijo Itzel posicionándose frente a ella. «Cuando extiendas el brazo derecho, voy a tomarlo para guiarte». Citlali asintió, concentrándose en mantener la respiración estable. Ejecutó el movimiento preparatorio, elevándose en relevé y extendiendo el brazo como una flecha. La mano de Itzel se cerró alrededor de la suya con una firmeza que la sorprendió. El giro debería haber durado 3 segundos. En cambio,
El tiempo pareció suspenderse como miel espesa. Sus cuerpos giraron en perfecta armonía, tan cerca que podía sentir el calor emanando de su piel, oler su colonia mezclada con algo más personal, más íntimo. Cuando el movimiento los llevó cara a cara, sus miradas se encontraron. Los ojos grises de Itzel estaban dilatados, su respiración ligeramente agitada. Citlali sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, con el viento empujándola hacia el abismo. El giro terminó, pero ninguno de los dos se soltó. Sus manos permanecieron entrelazadas, sus cuerpos separados por centímetros que parecían centímetros de más, y al mismo tiempo una distancia insalvable. «Yo», comenzó a decir Itzel, su voz ronca. El hechizo se rompió como cristal, estrellándose contra el suelo. Citlali se apartó bruscamente, soltando su mano como si quemara. «Esto está mal», murmuró retrocediendo hasta que su espalda tocó el espejo. «Esto no debería estar pasando». Itzel también se había alejado, pasándose una mano por el cabello en un gesto que revelaba cuán afectado estaba. «Tienes razón», dijo, pero su voz sonaba como si acabara de tragar vidrio molido. Fue un error. Por primera vez desde que lo conocía, Citlali vio más allá de la máscara de control perfecto. En sus ojos había confusión, vulnerabilidad y algo que se parecía peligrosamente al dolor. No era el millonario arrogante que la chantajeaba, sino un hombre que parecía tan perdido como ella. «¿Qué quieres de mí realmente?», preguntó, su voz apenas un susurro. Itzel tardó tanto en responder que pensó que no lo haría. «No lo sé», admitió finalmente, «y eso me asusta más de lo que puedo expresar». El resto del ensayo transcurrió en silencio absoluto. Él regresó a su trono. Ella improvisó algunos movimientos sin alma, y ambos evitaron cuidadosamente cualquier contacto visual. Cuando Citlali se dirigía hacia la puerta, notó algo que la detuvo en seco. Sobre la pequeña mesa auxiliar junto al sillón de Itzel, había un marco plateado que no había visto antes. Se acercó con curiosidad y sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era una fotografía de ella a los 22 años, tomada durante un ensayo informal en este mismo estudio. Llevaba una malla rosa desgastada y el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. No era una foto profesional ni glamorosa, era íntima, capturada en un momento de concentración pura. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz temblorosa. Itzel siguió su mirada y se tensó visiblemente. «La encontré entre las cosas de don Aurelio», mintió, pero el rubor en sus mejillas lo delataba. Citlali sabía que estaba mintiendo, pero también sabía que había algo profundamente significativo en el hecho de que conservara esa imagen. No era la foto de una admiradora obsesionada, era el recuerdo que alguien guarda de algo precioso. «¿Cuánto tiempo llevas siguiéndome?», preguntó, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. «Más del que debería», admitió él, «mucho más del que es sano o normal». Esa confesión la golpeó como una ola gigante. Toda su realidad se tambaleó mientras procesaba las implicaciones de sus palabras. Sin decir nada más, salió del estudio y subió corriendo las escaleras hasta su cuarto en la azotea. Una vez sola, se dejó caer en el petate que le servía de cama y por primera vez en semanas lloró. No eran lágrimas de tristeza ni de rabia, eran lágrimas de confusión absoluta, de terror ante lo desconocido. Algo estaba cambiando dentro de ella. Algo que había mantenido congelado durante 3 años se estaba descongelando y no sabía si eso la salvaría o la destruiría completamente. Abajo, en el estudio oscuro, Itzel permanecía sentado en su trono, mirando la fotografía como si contuviera las respuestas a preguntas que no se atrevía a formular. Ambos sabían que habían cruzado una línea invisible esa noche. La pregunta era si tendrían el valor de seguir adelante o la sabiduría de retroceder antes de que fuera demasiado tarde, pero en el fondo, los dos ya sabían la respuesta. Algunas fuerzas, una vez desatadas, son imposibles de contener. Citlali despertó con los ojos hinchados y un dolor de cabeza que parecía haber sido causado por una banda de mariachis ensayando dentro de su cráneo. La noche anterior había sido un torbellino de emociones que todavía no sabía cómo procesar. Al bajar a la entrada del edificio para recoger el periódico, encontró algo que la dejó paralizada.
un ramo de rosas rojas recién cortadas reposando contra la puerta principal. Su corazón se aceleró mientras se acercaba con pasos cautelosos. Entre las flores había una tarjeta color crema con una caligrafía que reconocería incluso en la oscuridad. «Aún me debes una última danza». Las piernas le temblaron. Emiliano. Después de 3 años de silencio absoluto, después de abandonarla como un cobarde en el peor momento de su vida, tenía el descaro de volver con flores y promesas escritas en papel caro. «Hijo de la chingada», murmuró, estrujando la tarjeta hasta convertirla en una pelota. Pero no pudo evitar inhalar el aroma de las rosas. Olían exactamente como las que él solía llevarle después de cada presentación exitosa, cuando el mundo parecía estar a sus pies y el futuro brillaba como oro líquido. El sonido de tacones sobre el empedrado la sacó de sus recuerdos. Al voltear vio una figura que caminaba hacia ella con esa elegancia arrogante que también recordaba. Emiliano Herrera se veía exactamente igual que 3 años atrás. Alto, delgado, con ese cabello negro perfectamente peinado y esos ojos verdes que una vez la habían hecho derretirse como chocolate al sol. Vestía un traje gris que probablemente costaba más que el salario mensual de un maestro de escuela. «Mi Citlali hermosa», dijo con esa voz sedosa que había susurrado tantas promesas rotas, «te ves diferente». «Diferente es una palabra muy amable para decir jodida», replicó ella, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Qué carajo haces aquí, Emiliano?» Él sonrió con esa sonrisa de comercial de pasta de dientes que tanto había amado y ahora tanto despreciaba. «Vengo a buscarte, mi amor. He estado pensando en ti, en nosotros, en todo lo que dejamos inconcluso». «¿Inconcluso?» La risa que salió de su garganta sonaba como cristales rompiéndose. «Tú lo terminaste todo cuando te largaste con esa perra de la Compañía Nacional». «Fue un error», dijo Emiliano, acercándose un paso. «El más grande de mi vida. Daniela no significaba nada, solo fue una distracción estúpida. Una distracción que duró 3 años, que ya terminó», insistió él. «Me separé de ella, Citlali, y lo único que quiero es recuperarte». Citlali sintió una mezcla extraña de satisfacción y náusea. Durante meses había soñado con escuchar esas palabras, con que él regresara arrepentido y suplicante. Pero ahora que estaba pasando, solo sentía vacío. «¿Para qué?», preguntó. «Mi carrera está muerta y enterrada». «Eso es lo que vengo a ofrecerte», dijo Emiliano sacando un sobre elegante de su chaqueta. «Una nueva oportunidad, un espectáculo en el teatro de la ciudad, tú como primera bailarina, inversores europeos, presupuesto ilimitado, la oportunidad de demostrarle al mundo que Citlali Mendoza ha regresado». Las palabras flotaron en el aire como promesas doradas. Teatro de la ciudad, primera bailarina. Su nombre en luces otra vez. «No puedo», susurró. «Ya no soy la misma». «Sigues siendo la mujer más talentosa que he conocido», dijo Emiliano, tomando sus manos entre las suyas. «Solo necesitas recordar quién eres realmente». El contacto de sus manos la transportó instantáneamente al pasado, a noches de ensayos eternos, seguidos de cenas íntimas, a promesas de conquistar el mundo juntos. Era familiar, seguro, conocido, pero también le recordó el dolor de despertar sola en aquel hotel de Guanajuato, encontrando solo una nota fría donde debería haber estado el amor de su vida. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo soltándose de su agarre. «Por supuesto», sonrió Emiliano, «pero no demasiado tiempo. Los inversores europeos no esperan para siempre». Se alejó con la misma arrogancia con la que había llegado, dejando a Citlali sola con las rosas y 1.000.000 de pensamientos contradictorios. Esa noche llegó al estudio con 20 minutos de retraso, algo que nunca había hecho antes. Itzel ya estaba en su trono, pero había algo diferente en su postura. Parecía un depredador que había olido peligro en el viento. «Llegas tarde», dijo sin mirarla. «Tuve complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?» Citlali vaciló. No le debía explicaciones, pero algo en la tensión de su voz la hizo hablar. «Mi ex apareció esta mañana». El cambio en Itzel fue instantáneo y aterrador. Su cuerpo se tensó como el de un felino a punto de atacar, y cuando finalmente la miró, sus ojos grises habían adquirido la temperatura del acero congelado. «¿Y qué quería?», preguntó con una calma que sonaba más peligrosa que cualquier grito. «Ofrecerme trabajo».
Un espectáculo nuevo. ¿Vas a aceptar? La pregunta colgó en el aire como una guillotina esperando caer. Citlali pudo sentir la intensidad de su mirada quemándole la piel. No lo sé, admitió. Itzel se levantó lentamente de su asiento, y por primera vez desde que lo conocía, Citlali sintió genuino miedo. No físico, sino algo más profundo, más visceral. ¿No lo sabes?, repitió él, acercándose con pasos medidos. ¿No sabes si quieres regresar con el hombre que te abandonó cuando más lo necesitabas? No es tan simple. Es exactamente así de simple, interrumpió su voz bajando hasta convertirse en un gruñido. O tienes dignidad o no la tienes. Antes de que Citlali pudiera responder, el sonido de la puerta principal resonó en el estudio. Se voltearon al mismo tiempo y vieron a Emiliano entrando con esa sonrisa confiada que tanto irritaba. «Esperaba encontrarte aquí», le dijo a Citlali, ignorando completamente a Itzel. «Olvidé darte mi nueva tarjeta». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Los dos hombres se midieron con la mirada como gladiadores antes del combate. «¿Y tú eres?», preguntó Emiliano finalmente, notando la presencia de Itzel. «El dueño de este lugar», respondió Itzel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Y tú?». «Su futuro», dijo Emiliano, poniendo una mano posesiva en la espalda de Citlali. La temperatura del aire pareció bajar 10 grados. Itzel se acercó un paso y Citlali pudo sentir la violencia contenida radiando de su cuerpo como calor de un horno. «Qué interesante», murmuró Itzel, «porque hasta donde sé, su futuro ya está comprometido conmigo». «¿Comprometido?», rió Emiliano. «¿A limpiar su estudio?». «A bailar para mí, exclusivamente para mí». Los dos hombres se enfrentaron en el centro del estudio como dos toros a punto de embestir. Citlali se sintió atrapada entre dos mundos, la seguridad del pasado conocido y la incertidumbre aterradora de lo desconocido. «Suficiente», dijo interponiéndose entre ellos. «Los dos, fuera, ahora». «Citlali», comenzó Emiliano. «Fuera», gritó con una fuerza que no sabía que poseía. «Los dos, déjenme en paz». Emiliano se fue primero, no sin antes lanzarle una mirada envenenada a Itzel. Este último se quedó un momento más, observando a Citlali con una expresión que no supo interpretar. «Cuando estés lista para dejar de huir», dijo finalmente, «ya sabes dónde encontrarme». Sola en el estudio, Citlali se dejó caer en el suelo y se abrazó las rodillas. Tenía que tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre, pero por primera vez en 3 años, no sabía cuál era la respuesta correcta. 3 días habían pasado desde el enfrentamiento en el estudio. 3 días de silencio absoluto, donde ni Emiliano ni Itzel habían dado señales de vida. Citlali se sentía como una cuerda de guitarra, a punto de reventar por la tensión. El cuarto golpe en su puerta la sacó de sus pensamientos matutinos. Al abrir, encontró a Emiliano con una sonrisa que intentaba ser encantadora, pero que solo conseguía parecer desesperada. «Buenos días, preciosa. ¿Puedo pasar?». «No», respondió secamente. «Di lo que tengas que decir desde ahí». Emiliano suspiró dramáticamente, como si fuera el protagonista de una telenovela de época. «Está bien. Vengo a hacerte una propuesta oficial. No solo un espectáculo cualquiera, Citlali. Quiero que regreses al Teatro Juárez de Guanajuato». El mundo se detuvo. El Teatro Juárez. El mismo escenario donde había muerto artísticamente hacía 3 años. «¿Estás loco?», susurró sintiendo como si le hubieran vaciado los pulmones de aire. «Estoy cuerdo por primera vez en años», insistió él. «Piénsalo, regresar al lugar donde todo se vino abajo y conquistarlo esta vez. Sería la venganza perfecta, la redención completa. No puedo». «Sí puedes, y lo harás porque eres la bailarina más talentosa que ha pisado territorio mexicano». Una noche, Citlali. Una presentación que borre para siempre lo que pasó. Había algo seductor en la idea. Enfrentar al monstruo en su propia guarida. Demostrarle al mundo que Citlali Mendoza no había muerto en aquel escenario. «¿Y qué pasa con tu jefe?», preguntó refiriéndose a Itzel. «No creo que esté dispuesto a prestarte su bailarina». Emiliano sonrió con malicia. «Por eso vengo a pedirte que hables con él. Convéncelo de que te deje ir. O mejor aún, háblale de nuestro pasado. Estoy seguro de que no sabe que fuimos pareja. Esa noche,
Citlali llegó al estudio con el estómago revuelto. Itzel ya estaba en su lugar habitual, pero había algo diferente en su postura. Parecía más tenso, más alerta. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos. «Te escucho». Emiliano me propuso un espectáculo. En Guanajuato, en el Teatro Juárez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Itzel se quedó inmóvil durante tanto tiempo que Citlali se preguntó si había escuchado. «No», dijo finalmente, su voz cortante como obsidiana. «¿Cómo que no? No vas a ir a ningún lado con ese imbécil». Se levantó de su trono con movimientos felinos. «Especialmente no a ese teatro». «No es tu decisión», replicó Citlali, sintiendo cómo la rebeldía se encendía en su pecho. «Es mi carrera, mi vida. Es mi estudio, mi tiempo, mi acuerdo contigo». «Tu acuerdo es una mierda», explotó ella. «Me tienes aquí como tu mascota personal, bailando para tu entretenimiento perverso». Itzel se acercó hasta quedar a centímetros de ella, sus ojos ardiendo con una intensidad que la hizo retroceder. «¿Mi entretenimiento perverso? ¿Eso crees que es esto? ¿Qué más podría ser? Una oportunidad de que recuperes lo que ese cabrón te quitó». El grito resonó en las paredes del estudio como un eco doloroso. Ambos se quedaron mirándose, respirando agitadamente con el aire cargado de electricidad. «Si tanto quieres ir», dijo Itzel finalmente, su voz peligrosamente calmada, «entonces acepto el desafío, pero con una condición». «¿Cuál?» «Tú decides la coreografía final. No él, no yo. Tú». Citlali parpadeó sorprendida por la propuesta. «¿Por qué harías eso?» «Porque confío en que cuando llegue el momento, sabrás elegir lo correcto». Durante las siguientes 2 semanas, Citlali vivió dividida entre 2 mundos completamente diferentes. Las mañanas las pasaba con Emiliano, en un estudio alquilado cerca de Bellas Artes. Él había montado una coreografía técnicamente perfecta, llena de los movimientos que habían hecho famosa a la antigua Citlali. Cada paso estaba calculado para impresionar, cada giro diseñado para arrancar aplausos, pero algo estaba mal. Mientras ejecutaba los movimientos con precisión mecánica, se sentía como una actriz interpretando el papel de sí misma. Era hermoso, era correcto, pero estaba completamente vacío. «Más pasión en el arabesque», le gritaba Emiliano. «Recuerda cómo solías hacerlo». Esa era exactamente la cuestión. Solo recordaba cómo solía hacerlo, pero había olvidado por qué lo hacía. Las noches, en cambio, eran completamente diferentes. Con Itzel no había coreografía fija, no había movimientos predeterminados. Él simplemente ponía música y la dejaba moverse según le dictara el corazón. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, donde había bailado hasta quedar sin aliento, Citlali se dejó caer en el suelo, agotada. «No sé qué estoy haciendo», murmuró, más para sí misma que para él. «¿A qué te refieres?» «Con Emiliano revivo movimientos que ya no siento». Contigo es diferente, pero no sé si es real o si solo estoy confundida». Itzel se levantó de su asiento y se acercó hasta sentarse en el suelo frente a ella, algo que jamás había hecho antes. «¿Cuándo fue la última vez que bailaste por ti misma?», preguntó. «No por él, no por el público, no por mí, solo por el puro placer de moverte». Citlali lo pensó durante un largo momento. «No lo recuerdo», confesó finalmente. «Creo que nunca más bailé por mí después de Guanajuato». «Entonces ya es hora», dijo Itzel, su voz suave pero firme. «Ya es hora de que recuerdes por qué empezaste a bailar». Esas palabras resonaron en su alma como campanas de catedral. Recordó a la niña de 8 años que bailaba descalza en las trajineras de Xochimilco, sin público, sin jueces, sin expectativas, solo por la alegría pura de sentir su cuerpo moverse al ritmo de la música. «¿Y si no puedo?», susurró. «¿Y si esa niña murió para siempre en aquel escenario?». Itzel extendió su mano hacia ella, como había hecho aquella noche cuando se cayó. Esta vez, después de un momento de vacilación, Citlali la tomó. «Entonces la resucitaremos», dijo él, ayudándola a ponerse de pie. Juntos, el contacto de sus manos envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Se quedaron así, de pie en el centro del estudio, tomados de las manos como 2 náufragos, aferrándose a la misma tabla de salvación. «Itzel», comenzó a decir, pero él negó con la cabeza. «No digas nada», murmuró. «Todavía no.
Primero necesitas encontrarte a ti misma. Pero mientras se miraban a los ojos en el silencio cargado de promesas no pronunciadas, ambos sabían que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Ya no era solo atracción física ni la tensión del chantaje inicial. Era algo más profundo, más peligroso, más real, y ninguno de los dos sabía si estaban preparados para enfrentarlo. La presión era insoportable. Faltaban 5 días para la presentación en Guanajuato, y Citlali se sentía como si estuviera desintegrándose por dentro. Los ensayos con Emiliano se habían vuelto cada vez más tensos, llenos de críticas y comparaciones con su antigua versión. «¡Otra vez!», gritaba él desde su silla. «Ese salto no tiene la altura de antes. ¿Qué te pasa?». «No lo sé», había respondido ella, frustrada hasta las lágrimas. «Ya no soy la misma. ¿No lo entiendes?». Emiliano había suspirado con exasperación. «Pues entonces conviértete en ella otra vez. Es tu única opción». Pero esa era precisamente la cuestión. Citlali ya no quería ser la misma de antes. La mujer que había sido se había construido sobre expectativas ajenas, sobre la necesidad de ser perfecta para merecer amor. Y esa mujer se había roto en 1000 pedazos en un escenario de Guanajuato. Esa noche llegó al estudio de Itzel, sintiendo como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Él estaba esperando como siempre, pero cuando ella entró, no se dirigió al centro del piso como había hecho durante semanas. En cambio, se dejó caer en el suelo cerca de la entrada, abrazó sus rodillas y comenzó a llorar. No eran lágrimas delicadas de princesa de cuento, eran sollozos profundos, desgarradores, que salían desde lo más hondo de su alma. Toda la presión, toda la confusión, todo el miedo acumulado durante años salió de una vez como un río desbordado. «No puedo hacerlo», murmuró entre lágrimas. «No puedo ser lo que él quiere que sea. No puedo ser lo que era antes». Escuchó pasos acercándose, pero no levantó la vista. Esperaba palabras de aliento, o tal vez críticas sobre su debilidad. En cambio, sintió como Itzel se arrodillaba frente a ella. Sin decir una palabra, sin pedir permiso, él recostó su cabeza en su regazo. El gesto la tomó completamente desprevenida. Ahí estaba el hombre más poderoso que conocía, el millonario arrogante que la había chantajeado, reducido a su humanidad más pura. Su cabeza descansaba en sus piernas como la de un niño buscando consuelo. Instintivamente, Citlali llevó sus manos al cabello castaño de él. Era suave, más suave de lo que había imaginado. Comenzó a acariciarlo lentamente, mientras sus lágrimas caían sobre su frente. No dijeron nada. No había palabras para lo que estaba pasando entre ellos. Era comunicación pura, alma hablando con alma sin filtros ni máscaras. Permanecieron así durante lo que se sintió como eternidad y al mismo tiempo como un suspiro. El silencio del estudio los envolvía como una manta protectora, alejando el mundo exterior con todas sus demandas y expectativas. Cuando finalmente Itzel levantó la cabeza, sus ojos grises estaban húmedos. Se miraron durante un momento que se sintió sagrado, como si estuvieran viendo directamente al alma del otro. «Mañana», dijo él finalmente, su voz ronca, «mañana ensaya sola, solo tú y la música. ¿Y tú? Voy a estar aquí. Siempre voy a estar aquí». El día siguiente, Citlali entró al estudio con una mezcla extraña de nerviosismo y anticipación. Como había prometido, Itzel estaba ahí, pero en lugar de sentarse en su trono habitual, había arrimado su silla a una esquina, casi invisible en las sombras. «¿Qué quieres que baile?», preguntó. «Lo que tú quieras», respondió él desde su rincón. «No bailes para mí, no bailes para él, no bailes para nadie más que para ti». Citlali se dirigió al centro del estudio y cerró los ojos. Por primera vez en años, no pensó en técnica ni en perfección. Pensó en la niña de Xochimilco que bailaba porque no podía evitarlo, porque la música la llamaba como un imán. Comenzó a moverse. Los primeros pasos fueron vacilantes, como los de alguien que aprende a caminar después de un accidente, pero gradualmente algo se despertó en su interior. Era como si una llama que había estado apenas parpadeando, finalmente encontrara oxígeno. Sus brazos se extendieron no para lograr la línea perfecta, sino porque así se sentía natural. Sus piernas se movieron no para impresionar, sino porque así le pedía el corazón. Cada giro, cada salto, cada pausa nacía desde adentro,
desde un lugar que había mantenido cerrado durante demasiado tiempo. No sabía qué música sonaba en el sistema de audio, solo sabía que había música en su alma, y esa era la única que importaba. Cuando finalmente se detuvo, tenía las mejillas húmedas otra vez, pero estas no eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Había encontrado algo que creía perdido para siempre. Itzel no aplaudió ni hizo comentarios, simplemente la observaba desde su rincón con una expresión que no supo cómo interpretar. Los días siguientes trajeron una transformación sutil, pero profunda en su dinámica. Itzel dejó de ser el observador crítico para convertirse en una presencia silenciosa pero constante. Su apoyo se manifestaba en gestos pequeños que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Una mañana encontró un café humeante en el escalón de la entrada, exactamente como le gustaba, con canela y muy poca azúcar. No había nota, pero sabía de quién venía. Otra tarde, descubrió un papel doblado en la barra de ballet. Al abrirlo, encontró anotaciones escritas con la letra elegante de Itzel, sugerencias sobre transiciones, ideas para secuencias, pequeñas observaciones que la ayudaban a refinar sus movimientos sin perder la espontaneidad. Pero lo más revelador eran sus miradas. Ya no había en ellas el escrutinio frío del inicio. Ahora había algo cálido, protector, infinitamente tierno. La miraba como si fuera algo precioso y frágil que necesitaba cuidar. Una noche, mientras practicaba una secuencia particularmente compleja, sus ojos se encontraron en el espejo. Él estaba observándola con una intensidad que le cortó la respiración. En esa mirada había admiración, deseo, pero sobre todo había algo que no se atrevía a nombrar: amor. La palabra apareció en su mente como un rayo, tan clara y contundente que casi la hizo tropezar. Ahí estaba, reflejada en los ojos grises de un hombre que había entrado en su vida como un huracán y se había quedado como una brisa constante. Citlali se detuvo en medio del movimiento, sin apartar la vista del espejo. Itzel también se había quedado inmóvil, como si hubiera leído sus pensamientos. Durante un momento que se sintió eterno, se miraron a través del reflejo. Ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Ya no podían fingir que esto era solo un acuerdo comercial, solo atracción física, solo una coincidencia del destino, pero tampoco estaban listos para ponerle palabras. Algunas verdades son demasiado grandes para caber en el lenguaje humano. Por ahora, era suficiente con saber que habían encontrado algo que ninguno de los dos había estado buscando, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Y por primera vez en 3 años, Citlali se sintió completa. El silencio era ensordecedor. Citlali empujó la puerta del estudio esperando encontrar la presencia familiar de Itzel en su trono de cuero, pero se encontró con un vacío que le revolvió el estómago. Las luces estaban apagadas, la silla vacía, y había una ausencia tan palpable en el aire que casi podía tocarla. «¿Itzel?», llamó, aunque sabía que no obtendría respuesta. Encendió las luces y recorrió cada rincón del espacio, buscando alguna señal, algún mensaje, cualquier explicación para su desaparición. Nada. Era como si simplemente se hubiera evaporado. En su lugar favorito, donde siempre dejaba el café matutino, no había nada. La pequeña mesa auxiliar estaba completamente limpia, sin siquiera la fotografía que había estado ahí durante semanas. Sintió como si le hubieran arrancado una parte del alma. El sonido de pasos en el pasillo la hizo voltear con esperanza, pero quien entró no era Itzel, era Emiliano, con una sonrisa triunfante que le causó náuseas. «¿Lista para partir?», preguntó, cargando una maleta que ella no reconocía. «El chofer nos está esperando. Si salimos ahora, llegaremos a Guanajuato con tiempo suficiente para un último ensayo». «¿Dónde está?», preguntó Citlali, ignorando completamente sus palabras. «¿Quién? ¿Tu jefecito millonario?». Emiliano se encogió de hombros con falsa indiferencia. «No tengo idea. Tal vez se aburrió de su juguetito y decidió buscar entretenimiento en otra parte». Esas palabras fueron como bofetadas. ¿Era eso lo que había sido para Itzel? ¿Solo un entretenimiento temporal? No puede haberse ido así, murmuró más para sí misma que para Emiliano. «Pues parece que sí», dijo él, acercándose con esa sonrisa que una vez la había derretido y ahora solo la irritaba. «Pero no importa, mi amor, nunca lo necesitaste.
Lo que necesitas está aquí conmigo. Extendió la mano hacia ella, la misma mano que había conocido durante años, que había guiado sus primeros pasos profesionales, que la había acariciado en noches de pasión juvenil. Pero cuando vio esa mano, solo pudo pensar en otra, elegante, cuidadosa, que había acariciado su cabello mientras lloraba y había escrito notas de aliento en papeles doblados. «No voy contigo», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «¿Qué?». La sonrisa de Emiliano se desvaneció como azúcar en la lluvia. «Que no voy contigo a Guanajuato. No voy a ir a ningún lado contigo». «Estás loca», rió él, pero era una risa nerviosa. «Sin mí no tienes carrera. Sin mí no eres nadie en el mundo de la danza». «Tienes razón», dijo Citlali, y por primera vez en años sintió una claridad cristalina. «Sin ti no soy nadie en tu mundo de la danza, pero tampoco quiero serlo». «Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte aquí limpiando pisos para siempre?». Citlali miró alrededor del estudio, sus espejos empañados, su piso de duela gastado, sus paredes que habían sido testigos de su renacimiento. «Voy a bailar», dijo simplemente, «pero por mí, solo por mí». Emiliano la miró como si acabara de declararse loca de remate. «Nadie va a verte bailar aquí, Citlali. Nadie va a aplaudirte. Nadie va a reconocer tu talento. ¿De qué sirve bailar si no es para nadie?». «Sirve para todo», respondió ella, sintiendo una paz extraña apoderándose de su corazón. «Sirve para recordar quién soy realmente». Emiliano intentó persuadirla durante 20 minutos más, alternando entre súplicas, promesas y amenazas veladas. Finalmente, se fue con un portazo que hizo temblar las ventanas del edificio colonial. Sola otra vez, Citlali se dirigió al centro del estudio y se sentó en posición de loto, como había hecho cuando era niña en las clases de yoga que su madre daba en los jardines de Xochimilco. Afuera, la Ciudad de México bullía con su caos habitual. Los periódicos de la mañana habían publicado la noticia del regreso de Citlali Mendoza a los escenarios. Las redes sociales hervían con especulaciones y recuerdos de su época dorada. Los críticos de danza debatían si tendría el valor de enfrentar a sus demonios, pero aquí adentro, en su santuario personal, nada de eso importaba. Se puso de pie y comenzó a calentar lentamente. Cada estiramiento, cada flexión era un diálogo con su cuerpo, un reencuentro con músculos que habían aprendido a confiar en ella otra vez. No puso música. En cambio, se dejó guiar por el ritmo de su propio corazón, por la melodía que había estado sonando en su alma desde que era una niña descalza, bailando entre las flores de su madre. Durante las siguientes horas, recreó cada momento de dolor y cada momento de gloria que había vivido en estos meses. Bailó la niña asustada que había llegado al estudio como una zombie. Bailó la mujer furiosa que había luchado contra las cadenas de su propio miedo. Bailó la artista que había redescubierto su pasión en los ojos grises de un extraño. Cuando finalmente se detuvo, estaba empapada en sudor y lágrimas, pero se sentía más viva de lo que se había sentido en años. Se acercó al espejo principal y se observó detenidamente. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la niña rota que había llegado aquí meses atrás. Tampoco era la diva perfecta que había sido antes de Guanajuato. Era alguien completamente nuevo. Alguien que había aprendido a bailar con sus cicatrices, a encontrar belleza en sus imperfecciones, a crear arte desde la autenticidad más cruda. «Hola», le susurró a su reflejo. «Mucho gusto en conocerte». Su teléfono vibró con docenas de mensajes, reporteros pidiendo entrevistas, antiguos colegas deseándole suerte, desconocidos ofreciéndole oportunidades. Pero ella apagó el dispositivo sin leer nada. Esta noche no era para ellos. Esta noche era suya. Se acostó en el piso de duela, mirando hacia el techo donde las sombras de las farolas callejeras creaban un ballet silencioso. Pensó en Itzel, en dónde estaría, en por qué se había ido sin despedirse. Tal vez tenía miedo, tal vez había cumplido su propósito y no sabía cómo continuar. Tal vez simplemente había decidido que ella ya no lo necesitaba. Y tal vez tenía razón. Porque por primera vez en su vida, Citlali Mendoza sabía exactamente quién era. Con o sin público, con o sin aplausos, con o sin el amor de un hombre misterioso que había aparecido como un huracán en su vida. Mañana bailaría, no en Guanajuato, no para redimir el pasado,
sino aquí mismo, en este estudio que había sido testigo de su muerte y su resurrección. Bailaría por la niña de Xochimilco que soñaba con volar, por la joven que había perdido el rumbo en la búsqueda de la perfección, por la mujer que había aprendido que la verdadera belleza está en atreverse a ser vulnerable. Y si Itzel regresaba algún día, encontraría no a la bailarina que él había salvado, sino a la mujer que había aprendido a salvarse a sí misma. Esa noche, por primera vez en 3 años, Citlali durmió en paz. El teatro de la ciudad nunca había estado tan silencioso. Citlali había despertado esa mañana sabiendo que algo había cambiado en el universo. No podía explicarlo, pero había una electricidad en el aire que la hizo revisar su teléfono esperando encontrar algo. El mensaje era simple, enviado desde un número desconocido a las 6 de la mañana. Teatro de la ciudad, 8 p.m. Solo tú y la música. No había firma, pero no la necesitaba. Reconocería esa forma directa de comunicarse en cualquier parte del mundo. Itzel. Durante todo el día, una mezcla de nervios y anticipación había corrido por sus venas como adrenalina pura. No sabía qué esperarlo, pero sabía que tenía que estar ahí. Ahora, de pie en el lateral del escenario del teatro de la ciudad, vestida con una malla blanca simple que había encontrado colgada en su cuarto esa tarde, Citlali sentía como si estuviera a punto de saltar desde un avión sin paracaídas. El teatro estaba completamente lleno. 1500 butacas ocupadas por rostros expectantes que habían venido a presenciar lo que los medios llamaban el regreso imposible de Citlali Mendoza. Había críticos de danza de revistas nacionales, antiguos compañeros de la compañía, estudiantes de ballet y simples amantes del arte que habían seguido su carrera desde el principio. Pero mientras esperaba su entrada, con las manos temblorosas y el corazón latiendo como tambor de guerra, Citlali se dio cuenta de algo extraordinario. No le importaba quién estuviera en esas butacas. Por primera vez en su vida, iba a bailar para sí misma. Las luces del teatro se atenuaron gradualmente hasta sumergir el recinto en una oscuridad absoluta. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de 1500 corazones. Entonces, un solo reflector se encendió en el centro del escenario. Citlali caminó hacia la luz con pasos que parecían flotar sobre el suelo de madera. El vestido blanco fluía a su alrededor como agua, y su cabello suelto se movía con cada movimiento como una cascada negra. No había música todavía, solo el silencio sagrado del teatro y el sonido suave de sus pies descalzos contra el escenario. Se detuvo en el centro del círculo de luz y cerró los ojos. Durante un momento que se sintió eterno, permaneció inmóvil, respirando profundamente, conectándose con algo más grande que ella misma. Cuando la música comenzó, no era lo que el público esperaba. No era la música clásica de sus grandes actuaciones del pasado, ni las composiciones contemporáneas que habían definido su carrera. Era algo completamente nuevo, una mezcla de sonidos prehispánicos con melodías modernas, como si el pasado y el presente de México estuvieran conversando a través de notas musicales. Y entonces comenzó a moverse. Los primeros pasos fueron pequeños, contenidos, como si estuviera despertando de un sueño profundo, pero gradualmente su cuerpo se fue abriendo como una flor al amanecer. Cada movimiento nacía desde su centro, desde un lugar que había mantenido cerrado durante años. No era ballet clásico, no era danza contemporánea, era pura expresión humana traducida en movimiento. Bailó la niña de Xochimilco que había soñado con volar. Sus brazos se extendieron como alas, sus saltos desafiaron la gravedad, y por momentos parecía que realmente podía elevarse del suelo. Bailó la joven ambiciosa que había perseguido la perfección hasta el punto de perderse a sí misma. Sus movimientos se volvieron más rígidos, más mecánicos, mostrando la belleza fría de la técnica sin alma. Bailó la mujer rota que se había derrumbado en un escenario de Guanajuato. Se dejó caer al suelo como si fuera un edificio colapsando, y se quedó ahí, inmóvil, durante largos segundos que hicieron contener la respiración al público entero. Y finalmente, bailó la mujer que había renacido en un estudio polvoriento del centro histórico. Se levantó lentamente, como si estuviera emergiendo de las cenizas, y sus movimientos adquirieron una fuerza y una gracia que parecían sobrenaturales.
Durante los 40 minutos que duró su actuación, el público desapareció completamente de su conciencia. No bailaba para ellos, no buscaba su aprobación, no necesitaba sus aplausos. Bailaba para los fantasmas de su pasado, para los sueños rotos, para las esperanzas renacidas. Bailaba para sí misma. Cuando la música se desvaneció y su cuerpo se detuvo en una posición final que parecía una oración silenciosa, el silencio que siguió fue absoluto. Por un momento que se sintió eterno, nadie en el teatro se movió ni respiró. Entonces estalló la ovación. 1500 personas se pusieron de pie como un solo organismo, aplaudiendo con una intensidad que hizo vibrar las paredes del teatro histórico. Los gritos de ¡bravo! Se mezclaban con sollozos de emoción, y varios críticos se limpiaban lágrimas que no esperaban derramar, pero Citlali apenas los escuchaba. Se inclinó en una reverencia profunda, no para agradecer los aplausos, sino para honrar el momento sagrado que acababa de vivir. Cuando la cortina comenzó a descender, sintió una mezcla extraña de triunfo y melancolía. Había hecho lo que vino a hacer. Había encontrado su voz artística. Había sanado sus heridas. Había demostrado que podía brillar sin necesidad de nadie más. Pero había un vacío en su pecho que ningún aplauso podía llenar. Caminó hacia los bastidores con pasos lentos, saboreando los últimos momentos en el escenario que había sido testigo de su renacimiento. Los aplausos continuaban del otro lado de la cortina, pero ella ya estaba mentalmente preparándose para partir. Había cumplido su promesa consigo misma. Ya no le debía nada a nadie. Pero entonces, impulsada por una corazonada que no pudo ignorar, regresó hacia la cortina y la entreabrió apenas lo suficiente para echar un último vistazo al teatro. El público seguía aplaudiendo de pie, pero eso no fue lo que la paralizó. En el centro exacto del patio de butacas había una sola silla ocupada mientras todas las demás personas permanecían de pie. Itzel estaba ahí, de pie, inmóvil como una estatua, con un traje negro que lo hacía parecer una sombra elegante en el mar de espectadores. Sus manos no aplaudían, su boca no gritaba bravos, simplemente la miraba, y en sus ojos, incluso desde esa distancia, Citlali pudo ver algo que la desarmó completamente: lágrimas. Itzel Ramón Vázquez, el millonario implacable que nunca mostraba emociones, estaba llorando. Sus miradas se encontraron a través del espacio que los separaba, y en ese momento, el resto del mundo desapareció otra vez. Los aplausos se convirtieron en un murmullo distante, el teatro se desvaneció, y solo quedaron ellos dos conectados por un hilo invisible de comprensión mutua. Él había estado ahí, durante toda su actuación, durante su momento más vulnerable y más poderoso. Él había estado ahí, no había venido a reclamarla, ni a poseerla. Había venido a ser testigo de su triunfo, a ver cómo la mujer que había ayudado a renacer finalmente volaba con sus propias alas. Y eso se dio cuenta Citlali, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Era la declaración de amor más hermosa que había recibido en su vida. El tiempo se había detenido. Citlali se quedó paralizada detrás de la cortina, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todo el teatro pudiera escucharlo. Itzel seguía ahí, inmóvil en medio del mar de espectadores que continuaban aplaudiendo, sus ojos grises clavados en ella como si fuera lo único real en todo el universo. Las lágrimas que corrían por las mejillas de él brillaban bajo las luces del teatro como diamantes líquidos. En toda su vida, nunca había visto algo tan hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Sin pensarlo, sin calcular consecuencias, Citlali soltó la cortina y comenzó a caminar hacia él. El público, que había comenzado a calmarse, volvió a estallar en murmullos de sorpresa al verla regresar al escenario, pero ella no los escuchaba. Solo existía el hombre que la esperaba en el centro del teatro, el hombre que había desaparecido sin explicaciones y había regresado para ser testigo de su triunfo. Bajó del escenario usando la escalera lateral que conectaba con el patio de butacas. Sus pies descalzos tocaron la alfombra roja del pasillo central y comenzó a caminar hacia él, con pasos que parecían flotar sobre el suelo. La multitud se apartó instintivamente, creando un camino directo entre ella y Itzel. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar el momento.
Otros simplemente observaban con la boca abierta, pero la mayoría parecía comprender que estaban presenciando algo sagrado. Cuando finalmente llegó frente a él, el silencio en el teatro era absoluto otra vez. 1500 personas contenían la respiración mientras dos almas se reconocían después de una separación que había durado apenas días, pero que se había sentido como años. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Citlali con una voz apenas audible, pero que se escuchó claramente en cada rincón del teatro, gracias a la acústica perfecta del recinto. Itzel tardó un momento en responder, como si estuviera buscando las palabras exactas. «Porque necesitabas volar sola», dijo finalmente, su voz ronca de emoción. «Necesitabas demostrar a ti misma y al mundo que no me necesitabas para brillar. ¿Y si no hubiera podido?». Una sonrisa triste cruzó el rostro de él. «Siempre supiste que podrías. Yo solo fui el espejo que te ayudó a recordarlo». Citlali sintió como si su corazón fuera a explotar de tanta emoción contenida. Ahí estaba el hombre que había entrado en su vida como un huracán, que la había chantajeado y desafiado, que la había visto en sus momentos más vulnerables y había decidido amarla exactamente como era. «Te amo», susurró, y aunque su voz era suave, las palabras resonaron en todo el teatro como una confesión sagrada. Los ojos de Itzel se llenaron de una emoción tan intensa que por un momento pareció que iba a derrumbarse ahí mismo. «Y yo te amo a ti», respondió extendiendo lentamente su mano hacia ella, «más de lo que creí posible amar a alguien». Citlali miró la mano extendida, la misma mano que había rechazado aquella primera noche cuando se cayó durante el ensayo, la misma mano que había acariciado su cabello mientras lloraba, la misma mano que había escrito notas de aliento en papeles doblados. Esta vez, sin vacilación, puso su mano sobre la de él. El contacto fue eléctrico, como siempre había sido entre ellos, pero ahora tenía algo más. Tenía la promesa de un futuro, la seguridad de un amor correspondido, la paz de dos almas que finalmente habían encontrado su hogar. «Ahora», dijo Itzel, llevando su mano hacia sus labios y besando suavemente sus nudillos, «danza para mí». Pero esta vez, como mi mujer, esas palabras fueron como música para sus oídos, no como su empleada, no como su entretenimiento, no como su proyecto personal, como su mujer, como su igual, como su compañera de vida. Una sonrisa se extendió por el rostro de Citlali, una sonrisa tan radiante que iluminó todo el teatro. «Sí», susurró, y esa simple palabra contenía toda una vida de promesas. Sin soltarse de las manos, comenzaron a moverse ahí mismo, en el pasillo central del teatro de la ciudad, rodeados por 1500 personas que se habían convertido en testigos involuntarios del momento más hermoso de sus vidas. No era una coreografía ensayada. No tenía pasos técnicos ni movimientos complicados. Era simplemente dos cuerpos moviéndose en perfecta armonía, guiados únicamente por el amor que sentían el uno por el otro. Itzel, que había estudiado ballet durante 10 años antes de que su padre lo obligara a abandonarlo, se movía con una gracia que Citlali nunca había sospechado. Sus cuerpos se conocían intuitivamente, como si hubieran estado bailando juntos durante años. El público, que había estado observando en silencio reverencial, comenzó a aplaudir otra vez, pero esta vez no era solo admiración por el arte, era celebración del amor, reconocimiento de la belleza de dos almas que habían encontrado su completitud. Mientras danzaban, las luces del teatro se fueron encendiendo gradualmente, bañándolos en una calidez dorada que los hacía parecer figuras de un sueño. Sus sombras se proyectaban en las paredes como una coreografía de luz y oscuridad. «Te esperé toda mi vida», murmuró Itzel mientras la hacía girar suavemente. «Desde aquella noche en Guanajuato, supe que no podría amar a nadie más. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenías que sanarte primero. Tenías que encontrarte a ti misma antes de poder encontrarme a mí». Citlali sintió como todas las piezas rotas de su corazón finalmente encajaban en su lugar. El dolor de Guanajuato, la traición de Emiliano, los años de vacío y desesperanza. Todo había sido necesario para llevarla hasta este momento. «Gracias», le dijo, apoyando su frente contra la de él, mientras continuaban moviéndose al ritmo de una música que solo ellos podían escuchar. «¿Por qué? Por verme cuando yo no podía verme a mí misma, por creer en mí cuando yo había dejado de creer,
por amarme lo suficiente como para dejarme ir. Y gracias a ti, respondió él besando suavemente su frente, por enseñarme que el verdadero poder no está en controlar a las personas, sino en darles las alas para volar. El público seguía aplaudiendo, pero ellos ya no los escuchaban. Estaban completamente perdidos el uno en el otro, en su propia burbuja de felicidad perfecta. Cuando finalmente se detuvieron, permanecieron abrazados en el centro del pasillo, respirando agitadamente, con las mejillas húmedas de lágrimas de alegría. ¿Y ahora qué?, preguntó Citlali mirándolo a los ojos. Ahora, sonrió Itzel, acariciando su mejilla con infinita ternura. Construimos una vida juntos, una vida donde puedas bailar cuando quieras, como quieras, para quien quieras. Incluso si quiero bailar solo para ti, especialmente si quieres bailar solo para mí. Se besaron ahí mismo, bajo las luces del teatro de la ciudad, mientras 1500 personas se volvían locas de emoción. Fue un beso que contenía todo el dolor del pasado y toda la esperanza del futuro. Un beso que sellaba no solo su amor, sino su compromiso de construir algo hermoso juntos. Cuando se separaron, Citlali miró alrededor del teatro por primera vez desde que había bajado del escenario. Vio rostros sonrientes, ojos húmedos, personas que habían venido a ver un espectáculo de danza y habían terminado presenciando una historia de amor real. Creo que les gustó el final. Rió señalando al público que seguía aplaudiendo con entusiasmo. A mí también me gustó, dijo Itzel tomándola de la mano. Pero para mí esto no es el final. ¿No? No, sonrió él, llevándose su mano al corazón. Esto es apenas el comienzo. Y mientras salían del teatro tomados de la mano, bajo una lluvia de pétalos de rosa que alguien había comenzado a arrojar desde los palcos, Citlali supo que tenía razón. Su historia de amor apenas comenzaba. Y esta vez sería una coreografía que escribirían juntos, paso a paso, día a día, con toda la pasión y autenticidad que habían aprendido a compartir. La danza, al fin, era de amor, y el amor, para siempre, sería su danza.